Estamos ya próximos a la Semana Santa. El próximo domingo ya es Domingo de Ramos. Vamos a estar leyendo ya la Pasión del Señor y la entrada a Jerusalén. Por eso, terminando con el ciclo de domingos cuaresmales, encontramos esta imagen de Jesús. ¿Se acuerdan ustedes? Empezamos con las tentaciones, después con la transfiguración, después Jesús era el agua que da vida, la semana pasada Jesús que era la luz que ilumina nuestro caminar, Jesús es la luz, y ahora Jesús es el Señor de la vida. ¿Qué significa esto para nosotros en este camino cuaresmal? Este pasaje que leímos el día de hoy nos pudiera dejar tan impresionados con las cosas superficiales que podemos perder el fondo de ello. ¿Qué es lo que más les impresiona de esto? Que Jesús resucitó o reanimó un muerto. ¿Estamos de acuerdo? No es lo mismo reanimar que resucitar, porque a Lázaro Jesús le devolvió la vida humana. Eso es reanimar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque Lázaro murió años después. ¿O lo han visto caminando aquí entre nosotros? Pues no. Lázaro salió del sepulcro, vivió unos años más y después volvió a morir. Si yo fuera Lázaro, yo no estuviera muy agradecido con Jesús, ¿verdad? Yo le hubiera dicho, me hubieras dejado en el sepulcro y ya. Pero no era nada más darle la vida por darle la vida a Lázaro. Dice Jesús muy claramente, esto va a suceder para que ustedes sepan quién me ha enviado. Esto va a suceder para que Dios tenga su gloria y ustedes sepan quién soy yo. Entonces, lo que Jesús realiza es un signo que quiere demostrarnos algo más profundo todavía. No podemos quedarnos nada más con la parte de la reanimación de la vida de Lázaro o de la persona de Lázaro. Porque si fuera así, la pregunta es, yo no sé si ustedes lo han preguntado, pero si Jesús reanimó a Lázaro, ¿por qué no reanimó a José, su papá? Porque su papá ya estaba muerto para entonces. ¿Por qué no reanimó a cuantos más que murieron? Porque no era la finalidad que nadie muriera físicamente. La finalidad de Jesús en esta vida, cuando vino y se encarnó entre nosotros, no era que nadie se enfermara y que nadie muriera, no era el fin. Esto que hizo Jesús era para demostrarnos algo más grande todavía, y no podemos quedarnos nada más con esto. El mensaje que está en el fondo es, Jesús dice, en el nombre de Dios Padre, quien me envió, yo puedo dar la vida. Pero no la vida que se acaba, sino la vida que perdura eternamente. Y les dijo, y voy a hacer esto para que ustedes crean, cuando yo resucite, que yo soy la resurrección y la vida. Y entonces lo que Jesús está revelando es quién es Él. Él es el dador de la vida. Él es el que nos saca de la muerte, pero no de la muerte física, sino de la muerte espiritual. Él es el que nos da la vida eterna y no nada más una vida que dure hasta 100 años. Ese es Jesús. Entonces, ante este Jesús, hoy, a través de Marta, nos pregunta a nosotros, ¿crees tú esto? ¿Crees que el Jesús en el que tú crees te puede dar la vida eterna? A lo mejor no te hace que te ganes la Lotería Nacional. A lo mejor tampoco te consigue que recobres de esa enfermedad. A lo mejor tampoco te reanima un muerto, ¿verdad?, del panteón. Dios nos libre de un susto de esos, ¿verdad? Pero lo que sí puede hacer es darte una vida que no se acaba, la vida eterna. Y ese es por lo que todos nosotros estamos aquí. Y ese es por lo que todos nosotros lo seguimos a Él. No es nada más para que me quite un dolor de cabeza, ni para que me quite una enfermedad, o para que me dé un bienestar económico. Es porque Él nos da la vida eterna, y esa es la que nos importa. Esa vida eterna
está en nuestro interior. Él la sembró en nuestro interior y nos dice, yo soy el que la puede hacer crecer y permanecer. Y entonces hoy Jesús se acerca con nosotros, tratando de actualizar este pasaje. Y a lo mejor nos encuentra que somos nosotros los que estamos en esa tumba. Tú y yo podemos ser ese Lázaro, que estamos muertos. Y a lo mejor me dirás, Padre, yo estoy más vivo que nunca. Sí, pero no estoy hablando de la vida física, sino de la vida de gracia, de la vida eterna. Estoy hablando de la vida en el amor. Y en esa vida del amor a lo mejor sí tenemos una parte de nuestro corazón muerto. Ese egoísmo que no te deja poder amar a tu familia como quisieras hacerlo. Esa soberbia que no te deja perdonar. Esa indiferencia que no te deja ser más generoso con los demás y con Dios. Esa vida de pecado que no has querido dejar. Ese vicio que te aleja de tu esposa o de tu esposo y que no has podido hacer a un lado. Ahí estás tú en la tumba, junto con Lázaro, perdiendo la vida eterna. Y ante ti Jesús se pone enfrente de ti y te dice por tu nombre y te dice, levántate, sal de ahí. Sal de ese ritmo que llevas de vida que no te deja vivir. Pero hay que creer en Él. Así como le preguntó a Marta, ¿crees tú eso? ¿Realmente crees que te puedo sacar de ese egoísmo, de esa envidia, de esa soberbia, de esa falta de humildad, de esa indiferencia? Bueno, pues entonces ponte de pie, porque Él te lo pide, no por tus fuerzas. Cuando nosotros pensamos que las cosas las podemos lograr solamente, no digo sin ellas, pero solamente por nuestras fuerzas, nos terminamos topando con nuestras propias limitaciones y nos acabamos frustrando. El proyecto de familia que ustedes iniciaron cuando se casaron, es imposible lograrlo en plenitud sin Dios, porque lo empezaron con Dios. El proyecto que llevas de vida, donde quieres ser feliz y hacer felices a los demás, es imposible lograrlo sin Dios, porque tú no eres Dios. Hoy Jesús te invita a creer en Él, como aquel que realmente te puede dar, no la vida que se acaba, no la reanimación de un cuerpo, sino la vida eterna. Esa vida eterna que todos estamos dispuestos a gozar. Si creemos esto, entonces podremos celebrar la Semana Santa con un corazón agradecido. Podemos celebrar la Semana Santa verdaderamente con un corazón dispuesto a convertirse, dispuesto a sacar de la tumba, de la muerte y del pecado en el cual nosotros estamos viviendo. Cada quien sabe por dónde, cada quien sabe de qué pata cojea, como lo decimos normalmente. Pero todos tenemos o tumbitas o tumbotas en nuestro corazón, que no nos dejan ser plenamente felices, que no nos dejan amar, que no nos dejan tener paciencia, que no nos dejan reflejar al Dios que habita en nosotros. Que nuestro Señor Jesucristo nos ayude en esta semana a cumplir lo que Él ha querido, que vivamos plenamente, no a medias, no sobreviviendo, no, pues ahí la llevo, Padre, tampoco diciendo, pues no he cometido ningún pecado grave, no, viviendo plenamente. Y si no lo hemos hecho, acerquémonos a Él, pidamos perdón, dejémonos tocar por su amor y creámosle a su palabra que nos dice, Lázaro, sal de ahí. Que sea Él quien nos ayude a salir para poder vivir con plenitud aquello que estamos llamados a hacer en esta Semana Santa. Nos ponemos de pie para profesar nuestra fe.